Muy buenos días a todas y todos ustedes. Hace ya varios años, Felipe Garrido, un incansable promotor de la lectura, escribía: ¿para qué necesitamos lectores que lean y escriban? Los necesitamos para vivir mejor, para tener un país más fuerte, más justo, más libre, más próspero y más crítico. No para que todas y todos sean escritores, como dice Rodari, sino para que nadie sea esclavo. La lectura y la escritura tienen que ver con todos los órdenes de la vida. Deben ser preocupaciones de todos los docentes, no importa cuál sea su especialidad. Necesitamos maestros lectores que puedan escribir, porque sin duda serán mejores dentro y fuera del aula. Planteamientos como este, de Felipe Garrido y otros, que entretejen la importancia de la lectura en la formación de los docentes, seguramente se dejarán escuchar en las conferencias y los talleres de este primer encuentro de la Estrategia Nacional de la Lectura en las Escuelas Normales. Este diálogo entre quienes forman a los maestros y las maestras de México es al mismo tiempo indispensable y urgente. Abramos pues la conversación y tracemos rutas para la formación de docentes lectores. Este primer encuentro de la Estrategia Nacional de Lectura en las Escuelas Normales anima ese propósito. Bienvenidas, bienvenidos a Mazatlán, donde el mar es más mar que en parte alguna, escribiera el poeta Gilberto Owen, nacido en el Rosario, a unas cuantas leguas de aquí. Iniciemos pues este encuentro rindiendo homenaje a nuestros símbolos patrios. Les pido, por favor, se sirva a ponerse de pie. Atención, saludar. Ya. Atención, firmes. Ya. Entonemos ahora, todas y todos, nuestro himno nacional mexicano.
vestido, por el dedo de Dios escribió. Mas si os sale un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, pienso patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresa del rigor, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Atención. Saludar. Ya. Atención, firmes, ya. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Agradecemos la participación de la escolta y la banda de guerra de la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán. Presiden este evento el secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López. Se encuentra también con nosotros el titular de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, Mario Chávez Campos. Bienvenido. Está con nosotros Marx Arriaga, director general de Bibliotecas. Nos distingue también con su presencia la presidenta de la Comisión de Educación Pública y Cultura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena. Está también con nosotros el coordinador editorial del Fondo de Cultura Económica, Francisco Pérez Arce. También nos acompaña el presidente de la Junta Nacional del Mecanismo de Autoridades de Educación Normal, el maestro Edwin Noel Morales Leguízamo. Nos honra también con su presencia la directora general de Publicaciones, Marilina Barona del Valle.
Contamos en este acto con la presencia del subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Rigoberto Ocampo Alcántara. También nos acompaña el general brigadier Carlos López Charis, en representación del general de división Carlos Ramón Carrillo de Villar, comandante de la Tercera Región Militar. Nos acompañan como invitados especiales los directores de formación docente de diversas entidades federativas. Me permito recibir y saludar la presencia del maestro Pedro Aurelio Sánchez Chávez del estado de Nayarit. Del estado de Oaxaca, el maestro Carlos Alberto Cuevas Cervantes. El maestro Gonzalo Ángel de los Reyes Rodríguez del estado de Tamaulipas. Bienvenido. Del estado de Coahuila, el maestro Jesús Manuel de la Garza Long. La maestra Leticia Gallardo Montiel del estado de Morelos. El maestro José Antonio Pérez López del estado de Aguascalientes. El maestro Pedro Fierro Salas del estado de Durango. Del estado de México, la maestra María del Rosario Isabel Gardezábal Islas. La directora de la Escuela Normal de Sinaloa, la maestra Almayadira Mesa Rendón. El maestro Enrique Luis Belmonte, director de la Escuela Normal de Especialización del estado de Sinaloa. La maestra Cintia Maribel Vega Quintero, directora de la Escuela Normal Experimental del Fuerte. El maestro Jesús Hernández Castro, director del Centro de Actualización del Magisterio, Unidad Culiacán. El maestro Luis Roberto Aguayo Hernández, director del Centro de Actualización del Magisterio en Mazatlán. El maestro Felipe de Jesús Soto Bobadilla, director del Centro de Actualización del Magisterio en Los Mochis. El maestro José Fernando Torres Colio, coordinador de la Escuela Normal Experimental del Fuerte, sede Mazatlán. La maestra Delfina Cervantes Fajardo, directora de la Escuela Normal Particular Autorizada del Pacífico. La maestra Alma Hortensia Olmeda Aguirre, rectora de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Está también con nosotros la maestra Lorena Álvarez Gámez, coordinadora de organismos públicos descentralizados de la CEPIC. También nos acompaña la maestra Dania Gisela Palafox Villalobos, secretaria de Trabajo y Conflictos del Colegiado de Educación Normal, de la sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y también nos acompaña la maestra María Susana Corral Díaz, coordinadora general de programas federales de la CEPIC. Escuchemos ahora el mensaje del director general de Educación Superior para Profesionales de la Educación, Mario Chávez Campos. Muy buenos días, Juan Alfonso Mejía López, secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa. Muchísimas gracias por la anfitrionía, por la construcción de este espacio para que la Estrategia Nacional de Lectura, que arrancó justamente aquí en Mocorito
tome todo el impulso desde las escuelas normales de México. Muchísimas gracias, Juan Alfonso. Francisco Pérez Arce, coordinador de publicaciones del Fondo de Cultura Económica. Marilina Barona, directora general de publicaciones. Marx Arriaga Navarro, director general de bibliotecas. Un abrazo para Rigoberto Campos, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Sinaloa y cómplice de la realización de este evento. Saludo también a Carlos López, general brigadier, en representación del comandante de la Tercera Región Militar, general de división Carlos Ramón Carrillo. Saludo, por supuesto, a los directores y directoras de las escuelas normales del estado de Sinaloa, incluyendo la Escuela Normal del Pacífico, de aquí de Mazatlán, a los directores de los centros de actualización del magisterio, de Culiacán, Mochis, y de aquí de Mazatlán, a nuestro amigo Roberto Aguayo. Saludo, por supuesto, a las autoridades de normales que nos acompañan. Gracias por acompañar este esfuerzo de los estados de Oaxaca, Guerrero, Coahuila, Tamaulipas, Morelos, Aguascalientes y Nayarit, y por supuesto del estado anfitrión de Sinaloa. También nos acompañan estudiantes y maestros, maestras de la Escuela Normal Experimental del Fuerte, en su extensión de Mazatlán, con su director Fernando Torres Colio. Y lo más importante, a cada uno de los enlaces encargados de bibliotecas, talleristas, escritores y comunidad normalista de lo largo y ancho de este país que hoy nos acompañan. Saludo a la maestra Dalia, la representante de normales de la sección 53, y a los compañeros también de la sección 53 que están por aquí, al compañero regidor de este municipio de Mazatlán. Muchas gracias por acompañarnos. Reciban por mi voz un saludo del secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán y del subsecretario de Educación Superior Luciano Concheiro Borges. El 27 de enero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción de la Estrategia Nacional de Lectura en Mocorito, Sinaloa. El 26 de junio, en Palacio Nacional, en Ciudad de México, dio por iniciada las acciones de la Estrategia Nacional de Lectura. Hoy, 2 de octubre, el normalismo regresa a Sinaloa para dar un paso firme, asumiendo que siempre ha participado gustoso en las transformaciones de fondo de México. Hace 51 años, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, muchos normalistas se sumaron a la lista negra de cientos, de un número no cuantificado de jóvenes, hombres, mujeres, asesinados por un gobierno que intentó callar la voz, borrar con la metralla las letras, la imaginación de un grupo de estudiantes de pueblo que intentaban con un movimiento pacífico transformar este país. Hoy desde aquí, Mazatlán, Sinaloa, recordamos a cada uno de los estudiantes, de los que poco conocemos sus nombres, de los miles sin rostro, sin nombre, pero que hoy es un día preciso, justo para rendirles un homenaje con este evento, que lo que pretende es que a través de las letras, de la literatura, de la poesía, del arte, logremos la revolución de conciencias que tanta falta nos hace para transformar este país en una patria donde quepamos todos, nos reconciliemos, para de manera pacífica transformar esta nuestra tierra, nuestro país, tan distinto, nuestro México que de por sí es muchos Méxicos. 2 de octubre no se olvida. Una de las historias interesantes que pueden contarse de Sinaloa es la de Cruz Hernández, el profesor del Cebeta 133 en Recoveco, Mocorito, que en 2003 tuvo la idea de organizar una tertulia con sus estudiantes para honrar al escritor que más admiraba, Gabriel García Márquez. De ahí surgió el Club de Lectura La Hojarasca, que para festejar la fundación del Ejido y nacimiento del escritor colombiano, en 2007 realizó un maratón
en el que más de 250 personas leyeron completo, en voz alta, el libro 100 años de soledad, en 19 horas con 50 minutos. Ese hecho real que el periodista Silver Mesa registró en la crónica la increíble historia del Gabo, el Profe y un lugar llamado Recoveco, y por la cual ganó el Premio Excelencia Periodística 2016 de parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, está plasmado también en La Promesa, escrita y dirigida por un mazatleco, Óscar Blancarte. En La Promesa aparece el profesor Cruz de Recoveco y su club de lectura La Hojarasca como personajes principales. Dice el profesor Cruz, el de adeveras: sí me entusiasma, pero yo creo que este trabajo es el que realizan todos los profesores, que muchas veces no se les valora. Y el profesor Cruz puede ser Pedro, Juan o cualquiera de los que están en toda la geografía del país, de los que están aquí en este auditorio, que se esfuerzan y esmeran por sacar adelante a las nuevas generaciones y que ponen todo de su parte. Desde luego, dice el profesor Cruz, que me siento muy contento con esta distinción que hace Blancarte. Incluso le dije que cambiara el nombre al protagonista y él, como buen amigo que es, y los amigos así son los sinaloenses, así son los mazatlecos, por hacerme un halago dijo que se llamaría Cruz. Que se hable de Recoveco y del club de lectura La Hojarasca es bonito, es bueno, pero lo más importante es que los jóvenes, las niñas, los niños, los adolescentes lean. Y fuera de Recoveco está creciendo el ruido de que la lectura nos puede transportar a otros países, a otras realidades. Ahí termina la cita del profesor Cruz. En la DGESPE, desde que fuimos invitados por Marx Arriaga, director general de bibliotecas, a las reuniones de construcción de la Estrategia Nacional de Lectura facilitada por Eduardo Villegas, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, de Presidencia de la República, que más tarde, por cierto, se integrará a este evento, hemos estado fortaleciendo una estrategia interna que nos permita sumarnos a este desafío interinstitucional que representa fortalecer un México lector, una república de lectores, en palabras del escritor y ahora director del Fondo de Cultura, Paco Ignacio Taibo II. Los que llenamos este auditorio, estoy seguro que no me equivocaré al hablar en nombre de todos, creemos que no es el momento de los yos, sino del nosotros, del estar hombro con nuestros compañeros del Fondo de Cultura, de la Dirección General de Bibliotecas, de la Dirección General de Publicaciones, del Gobierno del Estado de Sinaloa, que por cierto es tierra de escritores magníficos como Elmer Mendoza y Juan José Rodríguez, que han desplegado desde sus espacios inmediatos una estrategia, una cruzada por la lectura en todo el estado. Muchas gracias al gobierno de Sinaloa por su generosidad, por ser anfitriones de este evento, que sin duda marcará no un comienzo, más bien un reconocimiento a los cientos de normalistas, de maestras, de maestros, que todos los días, desde la intimidad del aula, desde las bibliotecas, han hecho esfuerzos extraordinarios, poderosísimos para fomentar la lectura. Los normalistas tenemos los recursos pedagógicos, la capacidad multiplicadora de los saberes de las aulas y las ganas de transformar México. Sin embargo, actualmente, habrá que decirlo así, habrá que reconocer la realidad. Los normalistas no son lectores más allá de la media nacional. Asimismo, en muchas escuelas normales, de las 265 que existen, no se cuenta con espacios adecuados, dignos para el fomento de la lectura. No existen acervos suficientes, ni se le ha dado la relevancia que merecen a nuestros encargados de bibliotecas. Para enfrentar el reto de un México lector, el primer encuentro de la Estrategia Nacional de Lectura en las escuelas normales será piedra de toque para la transformación lectora del normalismo y del país. El encuentro proporcionará herramientas cognitivas, capacitación en gestión de recursos, establecerá vínculos con aliados interinstitucionales,
promoverá programas específicos de fomento a la lectura y fortalecerá una estructura en la cual cada enlace estatal contará con el apoyo de 2 encargados de bibliotecas, quienes a su vez serán nodos de multiplicación del conocimiento y la sensibilización hacia la lectura y la escritura para el desarrollo creativo y curricular del normalismo, integrando el uso de las bibliotecas como espacio lúdico y laboratorio pedagógico. También este evento impulsará la importancia de la Estrategia Nacional de Lectura en las escuelas normales y promoverá que de manera nacional, pero también estatal, haya un diálogo más cercano entre los bibliotecarios. Algunos proyectos que luego de este encuentro serán potenciados sin duda son el programa Leer para la Vida en los Estados, los clubes de lectura que promueve el Fondo de Cultura Económica y a los que por cierto ya pertenecen cientos de normalistas, el curso en línea Papelino de la Dirección General de Bibliotecas, muy exitoso en las escuelas normales de México, los cursos de fomento a la lectura en línea de DGESPE, la capacitación en 12 estrategias para las bibliotecas normales, la cultura de paz, la mejora de acervos, el fortalecimiento de bibliotecas y lo más importante, el reconocimiento de las y los bibliotecarios como agentes claves en la transformación de nuestras escuelas normales. Es de resaltar que por primera vez los fondos federales que se otorgan a las escuelas normales tendrán un rubro específico para fomento a la lectura, lo que permitirá disponer de recursos económicos para potenciar la estrategia nacional, pero también aquellas que emanen de las propias necesidades, intereses e imaginación en pro de la lectura de cada una de las escuelas normales de México. Desde hoy hasta el sábado 5 de octubre tendrán intensas pero fructíferas jornadas entre talleres y conferencias con algunos de los expertos en fomento a la lectura y escritores más reconocidos de México. Este evento se suma al que el pasado 19 y 20 de septiembre se organizó en la ciudad de Tapachula, Chiapas, en donde coincidieron estudiantes normalistas de más de 20 escuelas de las fronteras sur y norte de nuestro país. Ahí también nos encontramos con escritores de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de México, por supuesto. Allá también estuvo presente Sinaloa para que a través de la literatura y la poesía reflexionáramos y reconociéramos todo lo que hace la maestra, el maestro, por atender a nuestros hermanos migrantes en el sur y en el norte. Allá quedó muy claro el carácter transfronterizo de nuestras escuelas normales y allá también pactamos el compromiso de ahora reunirnos en Ciudad Juárez, Chihuahua y después adentrarnos en Centroamérica por Guatemala. Para concluir, escuchemos todos algunas frases que estoy seguro nos dejarán pensando. De Paco Taibo II: el futuro será como quiera que sea, pero alguien tiene que hacerlo. De Elmer Mendoza: ser escritor es afeitar a Dios y al diablo al mismo tiempo. A uno con la mano derecha y a otro con la izquierda, y luego lo alternas. De Juan José Rodríguez, escritor mazatleco: hay gente que se sale del molde. Yo siento que quien rompe el destino prefigurado es el que hace realmente magia. Y todos los personajes de mis novelas son personajes que nacieron en un entorno, rompieron el cordón umbilical y se lanzaron al mundo. Creo que la magia nace de ese andar en tropa. Eso es lo que te vuelve un ser distinto y que la gente que te ve actuar y trabajar también percibe esa magia. De Óscar de la Borbolla: jamás ningún escéptico ha hecho una guerra. Pues desde la perla del Pacífico hagamos mucho ruido, como dice el profesor Cruz, ruido que reverbere por todas las normales de México, y también seamos magos, hagamos magia en las bibliotecas de nuestras escuelas, afeitemos a Dios y al diablo si hace falta,
pero sobre todo asumamos que si alguien tiene que hacer el futuro, construyámoslo nosotros. Muchas gracias, y para cada uno de ustedes, un abrazo de letras. Muchas gracias, maestro Mario Chávez Campos. Efectivamente, las lecturas nos van a ayudar a hacer mucho ruido y nos van a llevar a mundos desconocidos o mundos que vamos reconociendo y construyendo. Podemos sentirnos en la aldea de casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un arroyo de aguas diáfanas, con piedras enormes y redondas, efectivamente mucho ruido. Quiero saludar también en este acto la presencia del maestro Felipe Ruiz Madero, director de Formación y Desarrollo Docentes de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa. Y también la presencia de la maestra Alma Consuelo Petris Manjarres, directora de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Para contextualizar este encuentro, recibamos a Francisco Pérez Arce, coordinador editorial del Fondo de Cultura Económica. A todos ustedes, buenos días. Precisamente un 2 de octubre no podía ser relativa de nuestra historia sobre este medio siglo que ha pasado desde el 68 a nuestros días, medio siglo y un año más. Algo muy profundo que va más allá del hecho de que fue un proceso, un movimiento de gran profundidad, de gran calado, que transformó al país en unos cuantos meses, en unas cuantas semanas, inesperadamente, y que fue muy costoso para el país, pero también que ahí nacieron muchas cosas muy buenas. Es pues una fecha importante para esta reunión. Y oír una historia como la de, pues es muy estimulante. Es como la otra cara de la moneda. Una pequeña historia en un pequeño pueblo de nuestro país, sucede un milagro. Y historias como esas debe haber miles que no conocemos. Hay mucha gente dispuesta a dar su esfuerzo, su trabajo, su imaginación por transformar este país, y lo hace todos los días. Es que no es suficiente que haya esas pequeñas historias, no es suficiente. Estamos en un momento de mucho ánimo en nuestro país. Yo creo que el momento que vivimos, la inspiración que representa Andrés Manuel López es muy importante, está presente en todas partes, incluso polémicamente. No quiero decir que todo el mundo esté de acuerdo con lo que dice Andrés Manuel, no se trata de eso, sino de que hay un momento de polémica, de debate y de inspiración, de que podemos transformar al país, que lo estamos haciendo. Lo hemos intentado durante muchos años, durante muchas décadas, pero estamos en un momento clave. Y el hecho de que Andrés Manuel haya decidido iniciar la Estrategia Nacional de Lectura, el Plan Nacional de Lectura en Mocorito, Sinaloa, tiene un significado que va más allá de encontrar un pueblo que está en un estado de la República
que durante mucho tiempo ha representado uno de los grandes problemas que vive el país, que es el tema del narcotráfico y de las bandas de narcotraficantes y de la violencia que vivimos hoy todos los días en el país. No solo en Sinaloa, era un lugar significativo, pero no es el único. Podía haber sido Tamaulipas, podía haber sido Guerrero, pero era llamar la atención sobre una realidad inocultable. Aún hoy estamos viviendo una crisis de violencia en el país tremenda, que tenemos que reconocer todos los días. No tiene solución rápida ni fácil, que no es un problema que se vaya a resolver con un plan que a alguien se le ocurra en unos cuantos días o semanas o en meses. Es un problema muy grave y muy profundo. El país es un país muy grande. Somos 120 millones de habitantes o algo así, un territorio enorme, y la mitad de esa población vive en la pobreza. Tenemos que hacernos cargo de eso. Y una cuarta parte vive en la pobreza extrema. Ya no importa tanto discutir las estadísticas, si es el 25 o el 10 o el 15%, pero una gran cantidad de nuestra población vive en pobreza extrema. Hay que reconocerlo, no hay que darle vueltas a esa realidad. ¿Y cómo lo enfrentamos? Bueno, hay muchos caminos, algunos se han intentado, otros están por intentarse, pero hay una palabra que hay que reconocer y que hay que repetirnos todos los días, desde Mocorito hasta Recoveco: solidaridad entre todos los mexicanos. Esa es una palabra que tenemos que decirnos todos los días. Y tampoco se trata de discursos bonitos, sino de acciones. Y cuando estamos hablando de la lectura, del Plan Nacional de Lectura, hay que decir que es uno de los caminos para resolver los problemas del país, no pensando en el corto plazo, no pensando en resolverlo en unas semanas, sino pensando en el mediano y largo plazo, pero que tenemos que actuar hoy para que los resultados sean importantes en el mediano plazo. Estamos ante una guerra muy difícil. Aquí podemos decir que somos muchos los maestros, los normalistas, los encargados de bibliotecas, todos ustedes. Somos muchos, pero enfrente tenemos un enemigo muy poderoso. No solamente la inercia, la pobreza, las bandas criminales, no solamente eso, sino una inercia que viene de mucho tiempo, que hay que romper. Y no hay que desesperarnos. Yo quiero recordar un episodio histórico. No me voy a extender mucho, voy a contar este episodio histórico nada más, porque tiene para mí un gran significado y que puede aplicarse a una situación tan difícil como la que estamos enfrentando ahora. Hay que reconocerlo, no hay que decirnos, echarnos porras ahora aquí, hay que decir, la situación es muy difícil. El problema es muy grave, o los problemas son muy graves. Hay que reconocer eso. La anécdota que quiero, o la historia, el episodio histórico que quiero contarles, está escrito en uno de los libros de Paco Ignacio. Es de lo que les dijo el general Zaragoza a su ejército un poco antes de que empezara la batalla del 5 de mayo en Puebla. El general Zaragoza se dirigió a sus soldados y les dijo: vamos a enfrentar al ejército más poderoso del mundo. El ejército francés era el más poderoso del mundo en ese momento, sin duda. Y le dice a sus soldados: vamos a enfrentar al ejército más poderoso del mundo.
¿Cómo se le ocurre a un general decirle eso a sus soldados que están enfrente de ese ejército que viene encima, decirle que es el más poderoso del mundo? Parece un contrasentido. Dice el general Zaragoza: vamos a enfrentar al ejército más poderoso del mundo, y se lo está diciendo en la primera línea de combate. Y el general Zaragoza hablaba bajito, entonces los de atrás no oían, y se daban la vuelta a los soldados de la primera fila y les decían a los de atrás: dice el general Zaragoza que vamos a enfrentar al ejército más poderoso del mundo. Pero, dice el general Zaragoza, vamos a enfrentar al ejército más poderoso del mundo, pero ustedes son los mejores hijos de México. Ustedes saben el resultado de esa batalla. La ganamos. Yo, desde luego, sin querer igualarme al general Zaragoza, les digo, estamos enfrentando una situación extraordinariamente difícil. Pero ustedes, nosotros, los normalistas, los encargados de bibliotecas, somos los mejores hijos de México. Y vamos a ganar esta batalla. Gracias. Con la fuerza y el espíritu normalista y con la sinergia con diversos organismos y actores apasionados y promotores de la lectura y la escritura, indudablemente que esta batalla también la vamos a ganar. Muchas gracias. Para inaugurar este primer encuentro nacional de lectura en las escuelas normales, con nosotros el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López. De manera recurrente, los políticos cometen, o quizás ahora debería decir cometemos, un error. Y es que pasan por alto y dan por sentado que el proyecto político es igual a proyecto cultural. Muchos otros lo ignoran y le dedican gran tiempo, estrategia, objetivos, metas, políticas públicas bien diseñadas, un seguimiento y alguno que otro perdido, hasta las evalúa como debe ser. Y le deja al campo cultural una suerte de ornamento, parafernalia, adorno. Y debo decir que es un error, porque todo político que ignora que un proyecto político o tiene una ambición cultural o simplemente jamás podrá ser denominado proyecto. Me da mucho gusto poder recibirte aquí, mi querido Mario Chávez. Después de ese discurso, lo único que quiero es inaugurar. Daremos muchas batallas, dimos otras en otro momento y ahora estamos aquí. Muchas gracias por poder hacerlo en Mazatlán, querido Mario. Me da mucho gusto saludar también evidentemente a Marx Arriaga. Qué gusto poderte estrechar la mano aquí en Mazatlán, donde encontrarás también compañeros tuyos. Por allá estoy viendo a Juan José, también sentir a varios de ustedes que aquí hasta un pobre se siente millonario. Y ya verán si es verdad. Me da mucho gusto saludar a Paco, fuerte abrazo. Marilina, si me lo permiten, siempre muchísimas gracias también a nuestras Fuerzas Armadas, Coronel General, es un gusto estar con usted.
acompañándolo Carlos López, al subsecretario Rigoberto Campos, gracias por permitirme formar parte de su equipo. Al maestro en ciencias Edwin Noel, al regidor, que lo estoy viendo por ahí, querido Jesús Alberto, y evidentemente también fuerte abrazo para quien también es mi compañero, el líder sindical de la sección 53, Fernando Sandoval, y quien le dejo qué mejor que un gran abrazo a través tuyo, querida Tania. Se siente fuerte el poder estar acompañado y acompañarlos de biografías que hablan por sí mismas, y me refiero a todas las personalidades que aquí están enfrente y que son las rectoras, rectores de nuestras instituciones. Discúlpenme a riesgo de ser repetitivo, pero Alma Yadira de la Escuela Normal de Sinaloa, Hortensia de la UPES, un fuerte abrazo al doctor Román Mesina, también de UPSIM, Regina, también de las Escuelas Normales del Pacífico, Maribel Vega, Fernando de la ENES, y por ahí que no quiero que se me pase nadie, pero este riesgo, y siempre muchísimas gracias a la maestra Lorena por estar acompañándonos y que me siga permitiendo aprender de ella. Evidentemente a los centros de atención magisterial, es un gusto poder acompañarlos, y seré muy breve. Por allá Juan José ya lo decía, hay personalidades que con gran amor le han dedicado su vida a la lectura. Aquí la maestra Ángela Mar, qué gusto saludarla. Seré muy breve, y hablaba del proyecto cultural, y creo que aquí el proyecto cultural que tiene que haber en este país es el del normalismo. Ese es un proyecto cultural que podemos abrazar de manera conjunta y que nos puede convocar a todos. Y yo no voy a ser quien desdiga aquí en Mazatlán, Sinaloa, a unos cuantos kilómetros de lo que es la Atenas de México, Mocorito, pero habló de piedra de toque. Y la piedra de toque por lo general se asume como aquella punta de lanza que en algún momento se veía imposible. Incluso Paco también dijo lo que le tocó vivir a aquellos soldados, los hijos de la patria, que enfrentaron en su momento, y hay que decirlo, Paco evidentemente lo sabe, aquí por esta tierra no entraron los franceses. Por ahí a lo mejor está una directora de Veracruz. Fuerte abrazo. Pero evidentemente el normalismo nos convoca, y en este momento abrazo y celebro que los distintos directores y directoras de las normales de nuestro país se puedan dar cita aquí a través de la principal arma que podemos utilizar para combatir dos cosas: el dolor y la ignorancia. En Sinaloa construimos un sistema educativo que con una mano atiende el dolor que se vive en el magisterio, en nuestras escuelas, en el rezago educativo, y al cual no podemos obviar, y hay que ponerle cara. Pero con otra mano diseñamos la esperanza, y ahí combatimos todos los días la ignorancia, y la lectura es la mejor forma y el mejor instrumento. Y la fuente original de ese combate son hombres y mujeres de carne y hueso que son apuntaladas por quienes hoy ocupan este recinto y son las normales de nuestro país. Bienvenidos todos ustedes a esta ciudad puerto de Mazatlán, donde aquí habrá sido ese
Sean bienvenidos. Si nos ponemos de pie, por favor. Y siendo hoy no sé ni en qué día vivo, discúlpame. Para el gobernador Quirino Ordaz todos los días son lunes y empiezan a las 4:30 de la mañana. Pero efectivamente hoy, siendo miércoles 2 de octubre, damos por inaugurado el primer encuentro de la Estrategia Nacional de Lectura en las escuelas normales en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, donde un pobre se siente millonario, donde lo primero que ponemos es los niños por delante, primero los niños, en un Sinaloa con hechos, para decir junto con todos ustedes, aquí en las normales del país se construye puro Sinaloa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Con ese entusiasmo, con ese empuje y con esas ganas, pues entonces el futuro que tenemos enfrente es un futuro así, de esperanza. Muchas gracias a quienes nos han acompañado en el presidium, a nuestras autoridades. Vamos a dar paso a las primeras conferencias de este encuentro. Y déjenme decirles que pues vamos a estar de lujo con conferencistas y talleres. Vamos a contar con la participación de Alejandro Camarena, de Alan Aguilar, de Juan José Rodríguez, de Alicia Trejo, de Rubí Álvarez, del maestro Elmer Mendoza, de Antonio Ramos, de Denise Hernández, Carolina Sosa, Norma Márquez, Mariana Orantes, Carlos Antonio de la Sierra, Erika Zapata, Lorena Enríquez, Alejandra Amaro, Josefina Larragoni, Óscar de la Borbolla y Beatriz Escalante, entre otros. Con ellos vamos a compartir talleres, con ellos vamos a compartir muchos aprendizajes. Muchas gracias, gracias a todas y todos ustedes, y vamos a pedirle solamente que se queden en esta mesa a la doctora Marilina Barona y al maestro Francisco Pérez Arce. Sí, es que el cocinado bueno excelente para arriba. Vale.
¿Qué quieres, viejo? Varias veces cayó la pregunta de lo alto de los andamios, pero el viejo no respondía. Andaba de un lugar a otro, fisgoneando, sacándose de la garganta un largo monólogo de frases incomprensibles. Ya habían descendido las tejas, cubriendo los canteros muertos con su mosaico de barro cocido. Arriba, los picos desprendían piedras de mampostería, haciéndolas rodar por canales de madera, con gran revuelo de cales y de yesos. Y por las almenas sucesivas que iban desdentando las murallas, aparecían, despojados de su secreto, cielos rasos, ovales o cuadrados, cornisas, guirnaldas, dentículos, astrágalos y papeles encolados que colgaban de los testeros como viejas pieles de serpiente enmuda. Presenciando la demolición, unas seres con la nariz rota y el peplo desvaído, veteando en el traspatio sobre su fuente de mascarones borrosos. Visitados por el sol en horas de sombra, los peces grises del estanque bostezaban el agua musgosa y tibia, mirando con el ojo redondo a aquellos obreros. Aquellos obreros negros sobre el claro del cielo que iban rebajando la altura secular de la casa. El viejo se había sentado con el cayado apuntándole la barba al pie de la estatua. Miraba el subir y bajar de los cubos que viajaban, restos apreciables. Oíanse en sordina los rumores de la calle, mientras arriba las poleas concertaban, sobre ritmos de hierro con piedra, sus gorjeos de aves desagradables y pechugonas. Es el inicio de Viaje a la Sevilla de Alejo Carpentier. Y es también la idea de que recuperar la importancia de la lectura es también volver